No sirves para esto, gritó el entrenador, sin saber que el niño era un atleta prodigio. Esta historia te dejará pensando, pero antes de continuar, recuerda darle like al video, suscribirte y compartir esta historia con todos tus seres queridos. Déjanos comentarios desde donde nos escuchas y si te sientes identificado en algún momento. Ahora sí, empecemos. El sol de marzo caía implacable sobre la pista de tierra del Complejo Deportivo Municipal de San Rafael, un pueblo olvidado en las montañas, donde los sueños parecían evaporarse con el mismo calor que agrietaba el suelo. Entre una docena de niños que corrían con torpeza desigual, había uno que siempre llegaba último. Su nombre era Mateo Herrera, y tenía 11 años, piernas flacas como ramas de sauce y una mirada que ocultaba algo que nadie se molestaba en descubrir. ¡Más rápido, Herrera!, gritaba el profesor Durán desde la sombra de una enramada, con su silbato colgando del cuello como un amuleto de autoridad. «Mi abuela corre más rápido que tú y lleva 20 años muerta». Las risas de los otros niños resonaban crueles en los oídos de Mateo. No era la primera vez, ni sería la última. El profesor Durán tenía fama en todo San Rafael de ser un hombre duro, de los que formaban carácter, según decían los padres en las reuniones escolares. Pero para Mateo, cada palabra del profesor era como una piedra más en la mochila invisible que cargaba a todas partes. Mateo cruzó la línea de meta cuando los demás ya estaban bebiendo agua, doblados sobre sus rodillas, recuperando el hálito. Él llegó último, como siempre, con las mejillas rojas y los ojos brillantes de lágrimas que se negaba a derramar. Su madre le enseñó que llorar no resolvía nada, aunque a veces, en la soledad de su cuarto, se permitía ese pequeño desahogo. «Herrera, acércate», ordenó el profesor Durán. Mateo caminó con la cabeza gacha, sintiendo las miradas de sus compañeros clavadas en su espalda como alfileres. El profesor lo observó de arriba a abajo, con esa expresión de decepción que Mateo conocía tan bien. «Mira, muchacho, voy a ser honesto contigo, porque eso es lo que necesitas», dijo Durán, cruzándose los brazos. «He entrenado niños durante 15 años. He visto de todo, rápidos, lentos, torpes, gracieles. Pero tú eres diferente. Y no de la manera buena». Mateo tragó saliva, mirando fijamente la punta de sus zapatillas desgastadas. «Has estado viniendo a estas prácticas durante 3 meses y no has mejorado ni un segundo. Siempre último. Siempre sin coordinación, sin fuerza, sin nada de lo que se necesita para ser atleta». Continuó el profesor, bajando la voz como si estuviera revelando una verdad dolorosa, pero necesaria. «Hay niños que nacen para esto, Mateo, y otros que no. No hay vergüenza en reconocerlo». Las palabras flotaban en el aire caliente como moscas zumbando alrededor de algo muerto. «Quizás deberías dedicarte a otra cosa, a las matemáticas, a la música, no sé. Pero el atletismo...» Durán negó la cabeza. «Estás perdiendo tu tiempo, y me estás haciendo perder el mío». Entonces llegó el momento que Mateo recordaría por el resto de su vida. El profesor Durán se inclinó ligeramente hacia él, lo suficiente cerca para que las palabras sonaran como un veredicto final. «No sirves para esto». Y aunque había gritado antes, esta vez había algo definitivo en su voz. «Mejor ayuda a tu madre en la casa o busca algo que realmente puedas hacer. El atletismo no es para ti, muchacho. Nunca lo será». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los otros niños, acostumbrados a las reprimendas del profesor, se quedaron callados. Algunos miraban al suelo, incómodos. Otros, los más crueles, sonreían con satisfacción. Mateo asintió una vez, despacio. No dijo nada. No podía. Si abría la boca, todo lo que había contenido durante meses saldría de golpe, y no quería darles esa satisfacción. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del complejo deportivo con pasos lentos pero firmes, mientras el profesor Durán ya estaba organizando a los demás para otro ejercicio. Lo que el profesor Durán no sabía, lo que nadie en San Rafael sabía, es que Mateo Herrera no era simplemente un niño lento y torpe. Era un niño que cargaba una historia que habría destrozado a muchos adultos.
La casa de los Herrera estaba en las afueras de San Rafael, donde las calles pavimentadas se convertían en caminos de tierra y las casas parecían aferrarse a la ladera de la montaña como si temieran caer al olvido. Era una construcción modesta de adobe y madera, con un techo de lámina que cantaba cuando llovía y un pequeño jardín donde la madre de Mateo cultivaba hierbas medicinales que aprendió de su propia abuela. Cuando Mateo llegó esa tarde, encontró a su madre, Soledad, tendiendo ropa en el patio. Ella tenía 35 años, pero parecía más adulta, con reguñas prematuras alrededor de los ojos que venían de noches sin dormir y preocupaciones sin fin. Aún así, cuando vio a su hijo, su rostro se iluminó con esa sonrisa que era solo para él. «¿Cómo estuvo la práctica, mi niño?», preguntó, colgando una sábana. «Bien», mintió Mateo, dejando su mochila en el suelo. Soledad lo conocía demasiado bien. Se secó las manos en el delantal y se acercó a él, poniendo sus manos en los hombros de Mateo y mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué pasó?». Y Mateo, que había jurado no llorar, sintió cómo se le quebraba algo dentro del pecho. Las palabras salieron atropelladas, entre sollozos que ya no podía contener. «Dice que no sirvo para nada, mamá, que nunca voy a ser atleta, que estoy perdiendo mi tiempo y el de él». Soledad abrazó a su hijo con una fuerza que contradecía su cuerpo delgado. Lo sostuvo mientras él lloraba, acariciándolo el cabello como cuando era más pequeño. «Ese hombre no sabe nada», susurró. «No sabe quién eres, no sabe de dónde vienes». Cuando Mateo se calmó, su madre lo llevó adentro de la casa, a la pequeña sala donde había una repisa con fotos familiares. Tomó una fotografía enmarcada que Mateo había visto 1000 veces, pero nunca había preguntado por ella. Era la foto de un hombre joven, de no más de 25 años, con medallas colgando de su cuello y una sonrisa radiante. «Es hora de que sepas la verdad completa sobre tu padre», dijo Soledad, sentándose junto a él en el sofá desgastado. Mateo conocía la versión básica. Su padre, Ricardo Herrera, había muerto en un accidente cuando él tenía 3 años. Un choque en la carretera mientras regresaba de una competencia. Eso era todo lo que sabía. Su madre nunca hablaba mucho del tema, y él había aprendido a no preguntar. «Tu padre no era un atleta cualquiera, Mateo», comenzó Soledad, con la voz teñida de nostalgia y dolor. «Era un prodigio. Empezó a correr cuando tenía tu edad, tal vez un poco mayor. No tenía entrenador profesional, no tenía zapatillas caras ni pista adecuada. Solo tenía montañas, caminos de tierra y un corazón que latía por correr». Le contó cómo Ricardo entrenaba corriendo kilómetros cada madrugada antes de ir a trabajar en el campo con su familia. Cómo clasificó para competencias regionales, luego estatales, luego nacionales. Cómo a los 23 años había estado a punto de clasificar para los Juegos Olímpicos. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Mateo, aferrándose a la fotografía. «Porque tenía miedo», admitió su madre. «Tenía miedo de que cargaras con esa presión, de que sintieras que tenías que ser como él. Quería que encontraras tu propio camino». Mateo miró la fotografía con nuevos ojos. Esas medallas, esa sonrisa, su padre. «Pero hay algo más que debes saber», continuó Soledad, y su voz se volvió más firme. «Tu padre tuvo una enfermedad cuando era niño, fiebre reumática. Los médicos dijeron que su corazón había quedado dañado, que nunca podría hacer deportes de alto rendimiento. Le dijeron que correría el riesgo de morir si lo intentaba. Y aún así lo hizo. Trabajó con un médico que creyó en él, se cuidó, entrenó diferente, más inteligente. Le tomó años, Mateo, años, de entrenar cuando todo le decían que era imposible. Y no solo lo logró, sino que se convirtió en uno de los mejores». Soledad puso su mano sobre el pecho de Mateo, justo sobre su corazón. «Tú tienes su sangre, su corazón, no el daño físico, gracias a Dios, pero sí su espíritu. Y si hay algo que aprendí de tu padre, es que el verdadero talento no es lo que traes al nacer, es lo que haces cuando todos te dicen que no puedes». Mateo se quedó silencio, procesando todo. Pensó en el profesor Durán, en sus palabras crueles, en las risas de sus compañeros. Y por primera vez en meses, sintió algo diferente al dolor y la vergüenza. Sintió una chispa diminuta de algo que se parecía a la esperanza. «Mamá», dijo finalmente, «¿por qué soy tan lento?
¿Por qué no puedo correr como los demás? Soledad suspiró. Porque estás enfermo, mi niño. Y no has querido decirme qué tan mal te sientes. La verdad era que Mateo había estado sintiendo un cansancio extraño durante meses. Dolores en las articulaciones, fiebre ocasional, una fatiga que no se iba ni durmiendo toda la noche. Pero no quería preocupar a su madre, que ya trabajaba turnos dobles en la clínica del pueblo para mantenerlos a ambos. Así que se había guardado el dolor, había seguido intentando correr, había seguido llegando último. «Mañana vamos al doctor», dijo Soledad con firmeza. «No me importa si tengo que pedir prestado. Vamos a descubrir qué te pasa». Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó mirando la fotografía de su padre, tratando de encontrar similitudes en sus rostros. Los mismos ojos d'Oscas, la misma nariz recta. Y quizás, solo quizás, la misma determinación oculta bajo capas de dolor. El doctor Méndez era un hombre adulto que había atendido a 3 generaciones de familias en San Rafael. Su consultorio olía a alcohol y a las hierbas que él mismo combinaba con la medicina moderna. Un puente entre 2 mundos que la gente del pueblo apreciaba. Examinó a Mateo con la minuciosidad de alguien que no se conforma con respuestas superficiales. Análisis de sangre, rayos X, preguntas sobre síntomas que Mateo había minimizado durante tanto tiempo que casi había olvidado que no eran normales. Una semana después, Soledad y Mateo regresaron para los resultados. El doctor Méndez los recibió con una expresión seria, pero no desesperanzada. «Mateo tiene una condición autoinmune», explicó, usando términos simples. «Su propio cuerpo está atacando sus articulaciones y músculos, causándole inflamación y dolor. Por eso se siente cansado, por eso le duele correr». ¿Tiene cura? No cura, pero sí tratamiento. Con los medicamentos correctos, cambios en la dieta y un plan de ejercicio adecuado, Mateo puede vivir una vida completamente normal. Incluso puede hacer deporte, pero tiene que hacerlo de manera inteligente. El doctor se inclinó hacia Mateo, mirándolo con amabilidad. «Muchacho, no eres débil ni inútil. Has estado corriendo con un lastre invisible. Lo que has logrado hasta ahora, llegar a esas prácticas día tras día sintiendo lo que sentías, requiere más coraje del que la mayoría de las personas tienen en toda su vida». Esas palabras se clavaron en el corazón de Mateo de una manera completamente diferente a las del profesor Durán. Estas palabras sanaban en lugar de herir. Comenzó el tratamiento. Las primeras semanas fueron difíciles mientras su cuerpo se ajustaba a la medicación. Pero lentamente, algo extraordinario empezó a suceder. El dolor disminuyó. La niebla de fatiga que había vivido en su mente comenzó a disiparse. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Mateo se sintió bien. Una mañana, un mes después del diagnóstico, Mateo se despertó antes del amanecer. No por obligación, sino porque su cuerpo quería moverse. Se puso sus zapatillas viejas, salió de la casa sin despertar a su madre y comenzó a correr por los caminos de tierra que rodeaban su barrio. No fue rápido, no fue elegante, pero fue diferente. Sus piernas no gritaban de dolor después de 100 metros, su pecho no ardía después de 2 minutos. Corrió durante 15 minutos, luego 20, luego media hora. Y cuando finalmente se detuvo, jadeando pero sonriente, supo que algo había cambiado. Mateo no volvió al complejo deportivo municipal. No podía soportar la idea de ver al profesor Durán o escuchar las burlas de sus compañeros. En cambio, creó su propio programa de entrenamiento basado en fragmentos de información que encontraba en la pequeña biblioteca del pueblo y consejos del doctor Méndez. Cada madrugada, antes de que el sol pintara las montañas de dorado, Mateo corría. Empezó con distancias cortas, aumentando gradualmente. Corrió por los caminos donde su padre había corrido décadas antes, sin saberlo, siguiendo sus pasos fantasmas. Pero no estaba completamente solo. Un día, mientras hacía estiramientos en una pequeña plaza abandonada que usaba como lugar de entrenamiento, un anciano se le acercó. Era don Esteban, un hombre que Mateo había visto ocasionalmente en el pueblo, siempre sentado en la misma banca, siempre con la mirada perdida en algún recuerdo lejano. «Corres como tu padre», dijo el anciano sin preámbulos. «¿Conoció a mi padre?» «Lo entrené», respondió don Esteban con una sonrisa pequeña. «Antes de que se volviera famoso y se fuera a entrenar con los grandes, cuando era solo un muchacho con zapatillas rotas y un sueño imposible».
Se sentaron en la banca y don Esteban le contó historias que su madre nunca había compartido. Cómo Ricardo aparecía cada día, sin falta, sin importar el clima. Cómo había sido humillado y rechazado antes de triunfar. Cómo la clave de su éxito no había sido el talento natural, sino la consistencia implacable. Tu padre me hizo una promesa antes de morir, dijo el anciano. Me hizo prometer que si algún día su hijo mostraba interés por correr, yo estaría ahí para guiarlo. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué nunca te acercaste antes? Porque tenías que encontrar tu propio camino en el atletismo. Si yo hubiera llegado primero, nunca habría sabido si era por ti o por él, explicó don Esteban. Pero ahora que estás aquí, corriendo solo, sin nadie que te observe o te juzgue, ahora sé que es real. A partir de ese día, don Esteban se convirtió en el entrenador de Mateo. No cobraba nada, no tenía credenciales oficiales, pero tenía 50 años de experiencia y una comprensión del atletismo que iba más allá de la técnica. Entendía la psicología, la nutrición básica y, sobre todo, entendía que cada atleta era diferente. Con don Esteban, Mateo aprendió a correr con eficiencia, no solo con esfuerzo. Aprendió a respirar correctamente, a mantener una postura que protegiera sus articulaciones ya sensibles, a escuchar a su cuerpo. Aprendió que la velocidad no venía de forzarse hasta el colapso, sino de la consistencia y la técnica refinada durante miles de repeticiones. El profesor Durán no es mal entrenador para niños promedio, le dijo don Esteban un día. Pero tú no eres promedio, Mateo. Eres excepcional, solo que de una manera que requiere paciencia para florecer. Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno, luego a la primavera. Mateo cumplió 12 años corriendo 10 kilómetros en las montañas como celebración. Su cuerpo se transformó. Los músculos delgados se volvieron fibrosos y fuertes, sus zancadas se hicieron más largas y eficientes, sus pulmones se expandieron con una capacidad que jamás había imaginado posible. En la escuela seguía siendo el niño callado que nadie notaba. Ya no iba a educación física. Su madre había conseguido una excepción médica. Los otros niños asumían que era porque era demasiado débil, y él no los corregía. Dejó que pensaran lo que quisieran. Cada madrugada, mientras San Rafael dormía, Mateo se convertía en alguien diferente. Se convertía en el atleta que llevaba en la sangre, el legado de un padre que nunca conoció, pero cuya presencia sentía cada vez que sus pies tocaban la tierra. Don Esteban entró en la casa de los Herrera una tarde de junio, con un papel en la mano y una expresión inusualmente seria. Es hora, dijo simplemente. Era la convocatoria para el Campeonato Regional de Atletismo Juvenil. Una competencia que reunía a los mejores atletas jóvenes de 6 estados. La competencia en la categoría de Mateo era los 1500 metros, una distancia que requería tanto velocidad como resistencia, estrategia y corazón. No estoy listo, dijo Mateo inmediatamente, sintiendo que el pánico le apretaba el pecho. Nunca estarás listo si esperas a sentirte listo, respondió don Esteban. Tu padre clasificó a su primera competencia nacional con menos entrenamiento que tú tienes ahora. Es momento de mostrarle al mundo quién eres. Soledad, que había estado escuchando desde la cocina, entró y puso sus manos en los hombros de su hijo. La decisión es tuya, mi niño. Pero quiero que sepas que ya estoy orgullosa de ti. Ganes o pierdas, ya eres un campeón para mí. Mateo miró el papel, luego a don Esteban, luego a su madre. Pensó en todas las madrugadas, en cada kilómetro recorrido, en cada momento en que quiso rendirse pero no lo hizo. Pensó en su padre, en esas medallas, en esa sonrisa. Lo haré, dijo. La preparación para la competencia fue intensa. Don Esteban ajustó el entrenamiento para alcanzar el pico de rendimiento justo a tiempo. Le enseñó estrategias de carrera, cómo posicionarse, cuándo conservar energía y cuándo darlo todo. Los 1500 metros son una carrera de inteligencia, le explicó. No gana el más rápido necesariamente, sino el más astuto. Tienes que leer a tus competidores, sentir el ritmo, saber exactamente cuánto tienes en el tanque. La noche antes de partir a la capital del estado, donde se realizaría la competencia, Mateo no pudo dormir.
Se sentó en el patio de su casa, mirando las estrellas, tratando de calmar la tormenta de nervios en el estómago. Su madre salió y se sentó junto a él, envolviéndolo en una manta. ¿Sabes qué me decía tu papá antes de cada competencia importante?, preguntó. Mateo negó con la cabeza. Decía, no corro contra ellos, corro contra la versión de mí mismo que existía ayer. Mientras sea mejor que ese, ya gané. Soledad sonrió con lágrimas en los ojos. Mañana, cuando estés en esa pista, no pienses en ganar o perder. Solo sé mejor que el niño que fue humillado hace un año. Ese es tu único oponente. El Estadio Olímpico de la capital era una estructura imponente que hacía parecer diminuto al complejo deportivo de San Rafael. Miles de espectadores llenaban las gradas y el aire vibraba con una energía que Mateo nunca había experimentado. Se registró en la zona de competidores con don Esteban a su lado. Cuando recibió su número dorsal, el 247, sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetarlo. Respira, le recordó don Esteban. Recuerda todo lo que hemos trabajado. Confía en tu entrenamiento. Mientras se preparaba en la zona de calentamiento, Mateo observaba a los otros competidores. Todos parecían más grandes, más confiados, con uniformes elegantes de clubes deportivos reconocidos y entrenadores rodeándolos con cronómetros y tabletas. Él llevaba una camiseta simple que su madre había modificado para que se viera más deportiva, y zapatillas que don Esteban había conseguido de segunda mano pero en buen estado. Y entonces lo vio. Al otro lado de la pista de calentamiento, dirigiendo a un grupo de atletas con uniformes azul y dorado, estaba el profesor Durán. Lo acompañaban 5 niños de San Rafael, incluyendo a Sebastián Mora, el niño que siempre había sido el más rápido del grupo, el que más se había burlado de Mateo. Mateo sintió que el corazón se le detuvo. No había considerado que su antiguo entrenador estaría aquí. Ver ese rostro, escuchar esa voz que tanto daño le había hecho, trajo de vuelta todas las inseguridades que había trabajado tan duro para superar. El profesor Durán no lo vio. O quizás lo vio y no lo reconoció. Mateo había cambiado mucho en un año. Había crecido varios centímetros y su cuerpo delgado ahora mostraba la musculatura de un atleta entrenado. No lo mires, le dijo don Esteban, notando la tensión en los hombros de Mateo. Él no tiene poder sobre ti. Ya no. Pero Mateo no podía apartar la mirada. Observó cómo Durán instruía a sus atletas con la misma intensidad autoritaria de siempre, cómo los niños lo escuchaban con una mezcla de respeto y temor. El momento llegó. Los competidores de la categoría sub-13, 1500 metros varones, fueron llamados a la línea de salida. Había 20 corredores en total. Mateo encontró su carril, el 4, y comenzó a hacer estiramientos finales. Fue entonces cuando Sebastián Mora lo reconoció. ¿Herrera?, dijo con genuina sorpresa. ¿Eres tú? Los otros niños de San Rafael voltearon. El murmullo de reconocimiento atrajo la atención del profesor Durán, quien se acercó con expresión confundida. Mateo Herrera, y dijo Durán, y había algo en su voz que Mateo no podía descifrar. ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? Bueno, le deseo suerte. No sabía que estabas compitiendo. Sí, profesor, respondió Mateo, manteniendo la voz firme. Bueno, Durán pareció buscar palabras. Suerte, supongo. No había disculpa en esas palabras, no había reconocimiento del daño causado, solo una incomodidad superficial de alguien confrontado con un fantasma de su propia crueldad. Mateo asintió y se alejó. Don Esteban lo esperaba al borde de la pista. Olvídate de él, le dijo su entrenador. Dentro de poco, lo único que importarán son tú, la pista y el tiempo. El juez llamó a los corredores a sus marcas. Mateo se posicionó, sintiendo la textura de la pista bajo sus zapatillas. Cerró los ojos por un momento y se visualizó corriendo en las montañas de San Rafael, donde había descubierto quién era realmente. El disparo resonó como un trueno. 20 cuerpos explotaron hacia adelante. Los primeros 100 metros fueron caóticos. Cada corredor buscando su posición.
Mateo se mantuvo en el medio del pelotón, exactamente como don Esteban le había enseñado. No en el frente, donde los ansiosos gastarían energía demasiado pronto. No en la parte trasera, donde tendría que luchar para alcanzar a los líderes. En el medio, conservando, observando, esperando. La primera vuelta transcurrió en 75 segundos, un ritmo fuerte pero sostenible. 3 corredores lideraban, 2 muchachos de la capital con uniformes profesionales y, para sorpresa de Mateo, Sebastián Mora de San Rafael. Desde las gradas podía escuchar los gritos del profesor Durán: «¡Vamos, Mora! ¡Mantén el ritmo!». Mateo se concentró en su propia respiración. Inhalación por la nariz durante 3 zancadas, exhalación por la boca durante 3 más. Un ritmo que había practicado miles de veces hasta que se volvió tan natural como latir del corazón. Segunda vuelta. Algunos corredores ya mostraban signos de fatiga. Uno de los líderes iniciales comenzó a desacelerarse, su forma deteriorándose. El pelotón se estiraba, separándose en grupos distintos. Mateo se mantuvo paciente. Sentía que tenía más en el tanque, mucho más, pero don Esteban había sido claro. Los 1500 metros se ganan en los últimos 300. Si llegas allí con gas en el tanque cuando otros están vacíos, la carrera es tuya. Tercera vuelta. Quedaba una vuelta más. Ahora solo quedaban 6 corredores con posibilidades reales. Sebastián Mora seguía en el liderato, corriendo con la desesperación de alguien que había puesto todo en los primeros 1000 metros. 2 corredores de otros estados lo seguían de cerca, y justo detrás de ellos, en cuarto lugar, estaba Mateo. El profesor Durán volvió a gritar, su voz cortando el ruido de la multitud. «¡Vamos, Mora! ¡Defiende la posición! ¡No dejes que nadie te pase!». Era un consejo terrible. Un corredor experimentado sabría que defender posiciones en los 1500 metros gastaba energía preciosa, pero Sebastián, entrenado por Durán, obedeció. Cuando uno de los corredores de la capital intentó pasarlo por el interior, Sebastián aceleró bruscamente para bloquearlo, gastando reservas que necesitaría después. Mateo lo vio todo. Vio el momento exacto en que Sebastián cometió el error, el instante en que su forma comenzó a quebrarse imperceptiblemente. Vio cómo su competencia entraba en el territorio peligroso entre dar todo y darse por vencido. Última vuelta. 400 metros para el final. Mateo comenzó a moverse. No fue un estallido dramático, fue una aceleración gradual, calculada, aumentando su velocidad metro a metro. Pasó al 5.º corredor en la primera curva, luego al 4.º en la recta posterior. Cada zancada lo acercaba más a los líderes. 300 metros restantes. Ahora estaba detrás de Sebastián Mora. Podía escuchar la respiración trabajosa de su antiguo compañero, ver el sudor empapando su camiseta. Sebastián sentía su presencia, y tal como lo había hecho durante el entrenamiento en San Rafael, miró hacia atrás para ver quién venía. Fue un error fatal. Nunca mires hacia atrás en una carrera, rompe tu concentración y tu forma. Mateo lo pasó en la curva. 200 metros restantes. Ahora solo había 2 corredores delante de él, los muchachos de la capital que habían mantenido un ritmo inteligente. Corrían hombro a hombro, ambos con forma impecable, ambos claramente bien entrenados. Pero Mateo había estado corriendo montañas, había construido resistencia en terreno que hacía que esta pista pareciera suave como seda. Y ahora, cuando sus competidores estaban encontrando el límite de su capacidad, él estaba encontrando su segunda marcha. 100 metros restantes. Pasó al corredor de su izquierda. Ahora solo quedaba uno delante, un muchacho alto con el número 89 en su pecho, representando a la capital. El rugido de la multitud era ensordecedor, miles de voces gritando, animando, pero Mateo ya no las escuchaba. Lo único que existía era la pista,
sus piernas moviéndose más rápido de lo que jamás se había movido, y los escasos metros que los separaban del corredor líder. 50 metros. El muchacho del número 89 sintió su presencia y encontró una reserva final de energía, acelerando con desesperación. Pero era demasiado tarde. Había liderado demasiado tiempo. Había gastado demasiado. Mateo lo alcanzó. Por un instante corrieron lado a lado, dos atletas dándolo absolutamente todo, el mundo reduciéndose a la línea de meta que se acercaba. 30 metros. Mateo cerró los ojos por una fracción de segundo. En ese instante vio a su padre con esas medallas, sintió la mano de su madre en su hombro, escuchó la voz de don Esteban: confía en tu entrenamiento. Y entonces, con un último estallido de velocidad que no nació de sus piernas, sino de algo más profundo, de un lugar donde residía la memoria de cada madrugada solitaria, de cada vez que había sido humillado y había elegido levantarse, de cada promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo, Mateo cruzó la línea de meta primero, por 0.3 segundos. El tiempo se detuvo. Mateo siguió corriendo varios metros más antes de poder detenerse. Sus piernas transformadas en gelatina, sus pulmones ardiendo. Se dobló sobre sus rodillas, jadeando, el mundo dando vueltas a su alrededor. ¿Realmente había pasado? ¿Había ganado? Entonces escuchó la voz del locutor resonando por los altavoces. Y el ganador de los 1500 metros, categoría sub-13 varones, con un tiempo de 4 minutos y 32 segundos, es el corredor número 247, Mateo Herrera, de San Rafael. El estadio estalló en aplausos, pero el sonido que Mateo escuchó más fuerte fue el grito de don Esteban, que había saltado la barrera y corría hacia él con lágrimas corriendo por su rostro curtido. ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste, muchacho!, gritaba abrazándolo con una fuerza que casi lo tira al suelo. ¡Tu padre estaría tan orgulloso! Mateo se dio la vuelta y buscó en la multitud. Ahí estaba su madre, de pie en las gradas, llorando abiertamente con las manos sobre su corazón. Le había costado 3 turnos dobles pagar el boleto de autobús para venir a verlo competir, pero había estado ahí, creyendo en él cuando nadie más lo hacía. Los otros corredores comenzaron a llegar. El muchacho del número 89 llegó segundo, seguido de cerca por uno de sus compañeros de equipo. Sebastián Mora cruzó en sexto lugar, completamente agotado, con el rostro descompuesto no solo por el esfuerzo físico, sino por algo más profundo, la comprensión de que el niño al que había humillado acababa de vencerlo de manera decisiva. Mateo se acercó a Sebastián y le extendió la mano. «Buena carrera», dijo simplemente. Sebastián lo miró, sorprendido. Había esperado burla, venganza, el mismo tipo de crueldad que él había mostrado. En cambio, encontró gracia. «Tú», tartamudeó antes de finalmente estrechar la mano de Mateo. «Corriste increíble». Fue entonces cuando Mateo sintió una presencia a su lado. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con el profesor Durán. El hombre parecía haber envejecido años en minutos. Su rostro mostraba una mezcla compleja de emociones, sorpresa, incomodidad y algo que podría haber sido respeto o quizás vergüenza. Mateo comenzó, y su voz no tenía nada de la autoridad cortante de antes. Eso fue notable». Mateo lo miró, este hombre que había intentado destruir sus sueños, que había proclamado que nunca sería nada en el atletismo. Una parte de él quería restregarle la victoria en la cara, recitarle sus propias palabras crueles de vuelta. Pero otra parte de él, la parte que había sido forjada en esas madrugadas solitarias, la parte que había aprendido del ejemplo silencioso de su padre y la gracia inquebrantable de su madre, sabía que había algo más importante que la venganza. «Gracias, profesor», dijo Mateo. «Aprendí mucho de usted». La confusión cruzó el rostro de Durán. «¿Aprendiste? Pero yo te dije que no servías. Te eché de mi programa». «Lo sé»,
respondió Mateo, y había una calma en su voz que sorprendió incluso a él. Y eso me dolió más de lo que usted puede imaginar, pero también me enseñó algo importante. Me enseñó que la única opinión que realmente importa es la que tengo de mí mismo. Usted no vio mi potencial, pero yo decidí encontrarlo de todos modos. El profesor Durán abrió la boca. Luego la cerró. Se quedó ahí parado, un hombre confrontado con el daño que sus palabras habían causado y la extraordinaria resiliencia del niño que había sobrevivido a ellas. El cambio más significativo ocurrió en el complejo deportivo municipal. Una semana después de su victoria, Mateo recibió una llamada del profesor Durán. «Me gustaría que vinieras a hablar con mis atletas», dijo. «Si estás dispuesto». Mateo aceptó, aunque no sin cierta aprensión. Cuando llegó al complejo, encontró a todo el grupo de entrenamiento reunido. Los mismos niños que se habían burlado de él, que lo habían visto como el más débil, el que nunca llegaría a nada. El profesor Durán lo presentó formalmente. «Niños, este es Mateo Herrera. Algunos de ustedes lo recuerdan de cuando entrenaba aquí. Yo...» Hizo una pausa, claramente incómodo, pero decidido a continuar. «Yo cometí un grave error con él. Le dije que no servía para el atletismo. Le dije que estaba perdiendo su tiempo y el mío». Los niños escuchaban en silencio absoluto. «Estaba equivocado», continuó Durán mirando directamente a Mateo. «Y no solo sobre su potencial atlético. Estaba equivocado sobre qué hace a un verdadero atleta. Pensaba que era talento natural, velocidad innata. Pero Mateo me enseñó que el verdadero atletismo es perseverancia, es levantarse cuando te tumban, es creer en ti mismo cuando nadie más lo hace». Se volvió hacia sus atletas. «Quiero que cada uno de ustedes recuerde esta lección. Nunca subestimen a alguien basándose en donde están hoy. El único límite real es el que nos ponemos a nosotros mismos». Mateo habló con los niños durante una hora, compartiendo su historia no como un cuento de venganza, sino como un testimonio de esperanza. Les habló de su enfermedad, de los meses de entrenamiento solitario, de don Esteban, de su padre que nunca conoció pero que lo guiaba cada día. Sebastián Mora levantó la mano tímidamente. «¿No estás enojado con nosotros? Fuimos muy crueles contigo». Mateo lo pensó por un momento antes de responder. «¿Enojado? A veces. Dolido, definitivamente. Pero guardar ese enojo solo me habría lastimado a mí mismo. Ustedes fueron niños haciendo lo que pensaban que era aceptable. Y ahora tienen la oportunidad de ser mejores». Una niña en la parte de atrás, Carolina, que nunca había sido particularmente cruel, pero tampoco había defendido a Mateo, preguntó: «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo seguiste adelante cuando todos te decían que no podías?» «Tuve a las personas correctas en mi vida. Mi madre, que creyó en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. Don Esteban, que vio potencial donde otros vieron debilidad. Y mi padre, aunque nunca lo conocí, me dejó un legado que era más que medallas. Me dejó el ejemplo de que los límites son mayormente ilusiones que nosotros mismos creamos». Hubo una transformación visible en el complejo deportivo después de ese día. El profesor Durán cambió su enfoque de entrenamiento. Seguía siendo exigente, pero ahora templaba esa exigencia con empatía. Comenzó a prestar atención a cada niño individualmente, buscando comprender sus circunstancias antes de juzgar su desempeño. Algunos de los niños le preguntaron a Mateo si volvería a entrenar con el grupo. Él lo consideró, pero finalmente decidió que su lugar estaba con don Esteban. Ese tiempo juntos, esas madrugadas en las montañas, eran sagrados. No se trataba solo de entrenar, se trataba de honrar la memoria de su padre y construir su propio legado. 2 años pasaron. Mateo tenía ahora 14 años y su carrera atlética había florecido de maneras que nadie,
Ni siquiera don Esteban había anticipado completamente. Ganó el campeonato nacional en su categoría, estableció récords juveniles en 3 distancias diferentes y comenzó a entrenar con el equipo nacional juvenil durante los veranos. Pero nunca se alejó de San Rafael. Cada tarde, después de la escuela, entrenaba con don Esteban. Cada fin de semana ayudaba a su madre en la casa cultivando las hierbas medicinales que ahora combinaba con su conocimiento de nutrición deportiva. Y cada mes, sin falta, daba una clínica gratuita en el complejo deportivo municipal para cualquier niño que quisiera aprender. El profesor Durán se había convertido en algo inesperado, un aliado. La humillación de estar tan equivocado sobre Mateo había iniciado una transformación genuina en el hombre. Comenzó a estudiar nuevos métodos de entrenamiento, a leer sobre psicología deportiva, a entender que ser un buen entrenador significaba ver el potencial en cada atleta, no solo en los obvios. «Me hiciste un favor», le dijo Durán a Mateo un día mientras observaban juntos a un grupo de niños entrenando. «Me mostraste que había perdido de vista por qué empecé a entrenar en primer lugar. No era para producir campeones, aunque eso es bueno. Era para ayudar a los niños a descubrir de qué son capaces». Sebastián Mora también había cambiado. La derrota a manos de Mateo había sido, en sus propias palabras, lo mejor que me había pasado. Lo había obligado a confrontar su propia arrogancia, a entender que el talento sin humildad era una receta para la mediocridad. Él y Mateo se habían vuelto, si no amigos claros, al menos compañeros respetuosos que se empujaban mutuamente a mejorar. Don Esteban, por su parte, había encontrado una nueva energía en su vejez. Entrenar a Mateo le había dado un propósito que pensaba que había perdido cuando Ricardo murió. Pero más allá de eso, había creado un legado. Otros entrenadores ahora lo buscaban por consejo. Querían aprender sus métodos. Había ayudado a crear un programa de desarrollo atlético en San Rafael que identificaba talentos olvidados, niños que podrían haberse perdido en el sistema. «Tu padre me hizo prometer que cuidaría de ti si algún día necesitabas un entrenador», le dijo don Esteban a Mateo en su 14º cumpleaños. «Pero la verdad es que tú me salvaste a mí. Me diste una razón para levantarme cada mañana. Me mostraste que nunca es demasiado tarde para cumplir una promesa». La relación entre Mateo y su madre también se había profundizado. Soledad había dejado uno de sus trabajos. Las becas atléticas de Mateo y el apoyo de patrocinadores locales habían aliviado su carga financiera. Ahora pasaban más tiempo juntos, y ella le contaba historias interminables sobre su padre, llenando los espacios vacíos en la historia de la familia. «Eres tan parecido a él», le decía a menudo, «pero también eres diferente. Él era fuego, pasión pura. Tú eres más como agua, flexible, persistente, encontrando tu camino alrededor de los obstáculos en lugar de atravesarlos a la fuerza». Mateo guardaba estas palabras como tesoros. Cada una le ayudaba a entender no solo quién había sido su padre, sino quién estaba destinado a ser él. Cuando Mateo cumplió 15 años, fue invitado a dar una charla en la escuela secundaria de San Rafael durante una asamblea especial. El gimnasio estaba lleno, estudiantes, maestros, padres e incluso algunos miembros del consejo municipal. Mateo subió al podio sintiendo mariposas en el estómago. Había corrido frente a miles de personas, pero hablar seguía poniéndolo nervioso. Miró la audiencia y vio rostros familiares. Su madre en primera fila, secándose discretamente los ojos antes de que él siquiera empezara. Don Esteban junto a ella, con su postura firme de exmilitar pero ojos brillantes de orgullo. El profesor Durán al fondo, con sus atletas sentados alrededor de él. Sebastián le dio un pulgar arriba. Mateo respiró profundo y comenzó. «Mi nombre es Mateo Herrera, y hace 3 años alguien a quien respetaba me dijo que no servía para nada. Me dijo que estaba perdiendo mi tiempo y el suyo. Me dijo que el atletismo no era para mí, y que nunca lo sería». Pudo ver cómo algunos en la audiencia se movían incómodos, sabiendo la historia. Esa fue la mejor y la peor cosa que me ha pasado, porque en ese momento sentí que mi mundo se derrumbaba, porque cuando eres un niño y un adulto en quien confías te dice que no eres suficientemente bueno, una parte de ti lo cree. La mejor porque me obligó a tomar una decisión.
Podía dejar que esas palabras me definieran o podía usarlas como combustible para demostrar que estaba equivocado. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Pero esta charla no es sobre venganza, no es sobre demostrarle a alguien que se equivocó, es sobre algo más importante. Es sobre entender que el verdadero poder viene de adentro, no de afuera. Les contó su historia completa entonces, la enfermedad no diagnosticada que lo había hecho parecer débil, cuando en realidad estaba luchando solo para funcionar, el descubrimiento del legado de su padre, los entrenamientos solitarios con don Esteban, la transformación que vino no solo de correr más rápido, sino de descubrir quién realmente era. Hay muchas lecciones en mi historia, pero la más importante es esta. Todos tenemos batallas invisibles. Todos cargamos cosas que otros no pueden ver, y por eso necesitamos ser cuidadosos con nuestras palabras, porque nunca sabemos qué está enfrentando alguien más. Miró directamente hacia donde estaba sentado el profesor Durán. El profesor Durán me humilló, eso es innegable, pero también tuvo el coraje de admitir que estaba equivocado, de disculparse y de cambiar. Y eso es más difícil que nunca cometer un error en primer lugar. El verdadero carácter no se mide por nuestros errores, sino por cómo los corregimos. Durán asintió ligeramente, con los ojos húmedos. También quiero hablar con todos los niños aquí que sienten que no son suficientemente buenos, los que son los últimos en ser escogidos para los equipos, los que se sienten invisibles, los que tienen problemas que nadie entiende. Les digo esto, ustedes no están definidos por las opiniones de otros, no están definidos por sus circunstancias actuales, están definidos únicamente por lo que deciden hacer con lo que tienen. Les habló sobre la importancia de encontrar a las personas correctas, mentores como don Esteban, padres como su madre, e incluso amigos que te desafíen a ser mejor. Les habló sobre la diferencia entre talento y trabajo duro, y cómo el segundo siempre supera al primero a largo plazo. Mi padre era un prodigio atlético, pero su verdadero genio no era su velocidad natural, era su capacidad de levantarse cada día, incluso cuando los médicos le dijeron que no podía, incluso cuando la gente dudaba de él, incluso cuando habría sido más fácil rendirse. Eso es lo que heredé de él, no sus piernas rápidas, sino su espíritu inquebrantable. Finalmente habló sobre el futuro. Dentro de 3 años, voy a competir para un lugar en los Juegos Olímpicos. Ese es mi sueño. Pero ya sea que lo logre o no, ya he ganado. He ganado porque encontré algo más importante que medallas. Encontré mi propósito, encontré mi fuerza y encontré una comunidad que, a pesar de sus imperfecciones, está dispuesta a aprender y crecer. Terminó con una cita que don Esteban le había enseñado, palabras que su padre solía decir. El verdadero campeón no es el que nunca cae, sino el que se levanta cada vez que cae. Y cuando finalmente se queda de pie, extiende la mano para ayudar a otros a levantarse también. La ovación fue ensordecedora, pero lo que Mateo recordaría más no fueron los aplausos, sino los rostros en la audiencia. Niños con lágrimas en los ojos porque por primera vez alguien había puesto en palabras lo que sentían. Padres que veían a sus propios hijos con nuevos ojos, entendiendo que las luchas invisibles eran reales. Maestros y entrenadores que reconocían el poder y la responsabilidad de sus palabras. El Estadio Olímpico estaba abarrotado de 80,000 espectadores. Mateo Herrera, ahora de 18 años, se colocó en la línea de salida para la final de los 1500 metros. Había clasificado contra todo pronóstico, siendo el competidor más joven en la carrera. En las gradas, en una sección especial para familiares de atletas, estaba su madre Soledad, aferrándose al brazo de don Esteban, quien a sus 76 años había insistido en hacer el viaje a pesar de sus rodillas adoloridas. A su lado estaba el profesor Durán, quien había cerrado su programa de entrenamiento por una semana para estar presente, trayendo con él a una docena de sus atletas actuales, incluyendo a Sebastián Mora, quien ahora era un corredor respetable en su propio derecho y estudiaba para ser fisioterapeuta deportivo. También había una delegación completa de San Rafael, el alcalde, maestros, vecinos, incluso la dueña de la tienda donde Soledad compraba las verduras. El pueblo entero había suspendido sus actividades para ver a su hijo en el escenario más grande del mundo. La carrera fue exactamente lo que todos esperaban. Brutal, estratégica, un despliegue de los mejores corredores del planeta. Mateo terminó en 7º lugar, a solo 2 segundos de la medalla de bronce. No ganó una medalla olímpica, pero cuando cruzó esa línea de meta,
El rugido de la sección donde estaba San Rafael fue tan fuerte como si hubiera ganado el oro. Porque ellos entendían lo que el resto del mundo no podía. La verdadera victoria no había ocurrido en esta pista. Había ocurrido 3 años atrás, en una polvorienta pista de entrenamiento cuando un niño al que le dijeron que no servía para nada, decidió que la única opinión que importaba era la suya propia. Después de la carrera, en la zona mixta donde los atletas hablan con los medios, un reportero le preguntó a Mateo si estaba decepcionado por no haber ganado una medalla. Mateo sonrió, esa sonrisa tranquila que su madre reconocía como idéntica a la de su padre. ¿Decepcionado? No. Hace 7 años me dijeron que nunca sería atleta. Hoy competí en los Juegos Olímpicos y terminé 7º en el mundo. Esa no es una derrota. Ese es un milagro. ¿Qué mensaje tiene para los jóvenes atletas que están viendo?, preguntó otro reportero. Mateo pensó por un momento, y cuando habló, era la voz de alguien que había caminado a través del fuego y había salido no solo intacto, sino transformado. Que no permitan que nadie, absolutamente nadie, les diga quiénes son o qué pueden lograr. Ni entrenadores, ni maestros, ni siquiera padres bien intencionados. Solo ustedes saben de qué son capaces. Y si alguien les dice que no pueden, que no valen, que no sirven, usen eso, no como una herida, sino como combustible. Demuestren que están equivocados. No por venganza, sino porque ustedes merecen perseguir sus sueños sin importar lo que otros piensen. Esa noche, de vuelta en San Rafael, el pueblo organizó una celebración improvisada en la plaza principal. No porque Mateo hubiera ganado una medalla, sino porque uno de los suyos había llegado tan lejos contra probabilidades tan abrumadoras. El profesor Durán se acercó a Mateo en medio de la fiesta. Nunca voy a dejar de sentirme mal por lo que te dije ese día. Lo sé. Pero también, mire todo lo bueno que salió de ello. Usted cambió, se convirtió en un mejor entrenador, ayudó a cientos de otros niños después de mí. Tomó un error terrible y lo transformó en algo hermoso. ¿De verdad lo crees?, preguntó Durán esperanzado. Lo creo, porque esa es la verdad sobre el perdón. No es olvidar lo que pasó, es decidir que el pasado no tiene que definir el futuro. Don Esteban se les unió, trayendo 2 vasos de horchata. Tu padre había estado tan orgulloso, le dijo a Mateo, no solo por tus logros, sino por el hombre en que te has convertido. No podría haberlo hecho sin usted. Abrazó al anciano. Usted me dio más que técnica de carrera. Me dio un legado, un propósito, una conexión con un padre que nunca conocí. Más tarde, cuando la multitud se había dispersado y la plaza estaba casi vacía, Mateo caminó con su madre por las calles tranquilas de San Rafael. El pueblo se veía diferente ahora, iluminado por farolas que se habían instalado recientemente, con un nuevo complejo deportivo en construcción gracias a las donaciones que su historia había inspirado. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Soledad. ¿De todo el dolor, todas las lágrimas, todas las veces que quisiste rendirte? Mateo lo pensó cuidadosamente antes de responder. No, dijo finalmente, porque todo eso me trajo aquí. Me hizo quien soy. Si hubiera sido fácil, si todos hubieran creído en mí desde el principio, tal vez nunca hubiera descubierto mi verdadera fuerza. A veces necesitamos que nos subestimen para descubrir nuestra grandeza. Se detuvieron frente a su casa, esa modesta construcción de adobe que había sido testigo de tantas lágrimas y ahora es hogar de tanto orgullo. Tu padre solía decir algo, dijo Soledad, tomando el rostro de su hijo entre sus manos. Decía que los mejores corredores no son los que tienen las piernas más rápidas, sino los que tienen el corazón más fuerte. Y tú, mi niño, tienes el corazón más fuerte que he conocido. Mateo abrazó a su madre, este pilar de fuerza que había mantenido todo unido cuando el mundo parecía derrumbarse, que había trabajado turnos dobles y sacrificado todo para darle una oportunidad. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, es porque tú nunca dejaste de creer. Esa noche, acostado en su cama de la infancia, mirando el techo que había observado durante incontables noches de duda y dolor, Mateo Herrera sintió una paz profunda. No había ganado una medalla olímpica. Más quizá nunca la ganaría. Pero había ganado algo más valioso. Se había ganado a sí mismo. Había tomado las palabras más crueles que alguien le había dicho, ¿no sirves para esto?, y las había transformado en el combustible que impulsó una de las historias de superación más inspiradoras que San Rafael jamás había conocido. Y en el proceso, había enseñado a una comunidad entera sobre el poder de las segundas oportunidades, sobre el peligro de subestimar a alguien basándose en una sola observación, sobre la importancia de levantar a otros en lugar de derribarlos. Al día siguiente, Mateo volvería a entrenar, porque había más razas que correr, más metas que alcanzar.
Pero ya no corría para demostrarle nada a nadie. Corría porque era quien era. Porque era lo que amaba. Porque cada zancada era un acto de agradecimiento al padre que nunca conoció, a la madre que nunca se rindió, al entrenador que cumplió una promesa y al pueblo que aprendió a ver más allá de las apariencias. Y en algún lugar, Mateo estaba seguro, su padre Ricardo Herrera sonreía, porque su hijo no solo había heredado su talento, había heredado algo mucho más importante, la comprensión de que el verdadero triunfo no está en nunca caer, sino en la gracia con la que te levantas y la mano que extiendes para ayudar a otros a hacer lo mismo. Fin.